a rezar primero una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en el día de hoy, en este tema de Duc in altum, cerrando una trilogía sobre diversos aspectos de la Cruzada Española de 1936 a 1939, vamos a hablar sobre los mártires de la persecución religiosa de este periodo, aunque más bien habría que extenderlo un poquito más, porque si bien el núcleo de la persecución se da en el año, sobre todo en el año 36, que es cuando se da el alzamiento nacional, es algo que ocurre durante todo el periodo republicano. Para esto, para entender un poquito más, pues como hice también hablando del Alcázar y hablando de la guerra, hay que ir un poquito a las causas de la persecución religiosa. ¿Por qué cuando llega este momento se da una persecución contra la Iglesia, sobre todo contra obispos, sacerdotes, monjas y frailes, aunque también murieron muchos seglares católicos? ¿Por qué se da? Porque obviamente estas cosas no se dan porque sí. No, de la noche a la mañana no se levanta la gente a matar curas, sino que hay causas, muchas veces, que se van gestando durante mucho tiempo. De hecho, un dicho, eso se cumple en los últimos 2 siglos, ¿no? Que la gente en España va detrás de los curas o con cirios o con palos. Ahora mismo estamos más cerca de los palos que de los cirios, pero bueno, ahora realmente más que de los palos estamos más cerca de la indiferencia, porque ya en España la Iglesia es irrelevante a efectos prácticos. ¿Cuáles son las causas remotas de la persecución religiosa? Bien, la primera de las causas remotas es el liberalismo, porque realmente ya en el siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa, a partir sobre todo de la invasión francesa de España en 1808, ya va a empezar algunos conatos de persecución. Primero por los franceses, ya los franceses cuando invaden España, como hay sacerdotes que ampliamente se ponen a predicar contra contra la invasión francesa, pues entonces en ese momento comienzan también a matar a algunos sacerdotes, ¿no? Y luego porque la Revolución Francesa en sí es anticlerical. Luego, cuando ya el liberalismo va entrando, las ideas liberales van entrando en España, se va a producir ya por parte de los gobiernos liberales, ocurre eso, que aunque la masa de la gente sigue siendo católica, sí, por favor, lo retirando, aunque la masa de la gente es católica, las élites ya desde el siglo XVIII comienzan a profesar esa ideología liberal, esa ideología de la democracia liberal, el siglo de las luces, que es manifiestamente anticristiano. ¿Por qué? Porque esos ilustrados del siglo XVIII, que luego se va a traducir en las ideas liberales que van a predominar en el siglo XIX, lo que van a pregonar es que la religión es algo puramente privado. Sí, tú puedes creer lo que quieras en el ámbito privado, pero no tiene que influir en absoluto tus creencias en la vida pública. Esa es la gran herejía, por así decir, del liberalismo político. Eso, y que el Estado, el gobierno, es totalmente independiente de la ley divina. De tal manera que las leyes tienen como último
como última razón de ser la propia soberanía popular, es el propio Estado. No hay un poder por encima que la fundamenta y le pone límite. Entonces, por un lado, la democracia liberal, el liberalismo. Y eso se va a traducir a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, en la desamortización de Mendizábal, que fue un expolio a la Iglesia española muy grande. Se le arrebató a la Iglesia innumerables bienes, sobre todo propiedades inmuebles, que luego se malvendieron y se aprovecharon de esa desamortización, sobre todo los amigos del gobierno. Y también llegó incluso en algunos momentos a matanzas de algunos sacerdotes. En 1834 hubo varios muertos por una persecución de liberales a sacerdotes en Madrid. Y, por supuesto, las guerras carlistas. En las guerras carlistas también va a haber, como consecuencia de que parte importante del clero se va a poner del lado de Carlos, del pretendiente Carlos, va a haber también cierto odio hacia el clero. Entonces, por una parte, ese liberalismo y también la inestabilidad política en España del siglo XIX, que hay periodos que son muy radicales, en los cuales va a haber de vez en cuando esporádicamente incendios de iglesias, incendios de conventos, ley de divorcio incluso, ya se puso en el siglo XIX, aunque luego se revoca, expropiaciones, y eso se va a alternar con periodos más moderados. Entonces, por un lado, el liberalismo. En segundo lugar, y que viene a ser, en el fondo, dos caras de la misma moneda, la masonería. La masonería, desde que asume un carácter deísta, que es propio también de este siglo de las luces, porque el siglo de las luces es racionalista y reniega de que realmente conozcamos las cosas tal y como son. En la masonería es deísta, es decir, promueve que existe un Dios, pero que no se preocupa de nosotros, simplemente crea el universo y luego lo deja estar por su cuenta, ¿no? Y filantrópica, es decir, como amiga de la humanidad, pero prescindiendo de la religión. De hecho, la masonería desde siempre se ha enfrentado a la religión católica y es la gran enemiga. Masonería e Iglesia Católica son grandes enemigos, porque la religión católica sabe y presume de tener la verdad, y en cambio la masonería niega que exista la verdad objetiva. A eso se une que el nacimiento de la masonería se da en Inglaterra, que por la historia que tiene es antirromana, es anglicana antirromana. El anglicanismo nace contra Roma, contra el Papa, de tal manera que específicamente eso hace aún más anticatólica desde su origen la masonería, y a eso le añadimos que dentro de esa masonería desde muy pronto va a haber figuras judías mandando bastante, siendo bastante importantes dentro de la masonería, y lo siguen siendo. Entonces, por un lado el liberalismo, en segundo lugar la masonería, y por último el socialismo marxista. El marxismo es una reacción al liberalismo. ¿El liberalismo qué ocurre? Pues que el liberalismo no solo político, sino económico, presume pues, de dar la libertad a todo el mundo y que todos tenemos una serie de derechos, pero en la práctica en el siglo XIX llevó a que muchísima gente, ante la pérdida de la protección que suponía la vida en el campo y también los gremios, se da lo que se llama pues, la creación del proletariado, es decir, un montón de gente que vive muy pobremente, con apenas nada para comer, trabajando un montón de horas. Comienza la industrialización con ese panorama. Entonces, en medio de esa injusticia social evidente, en la cual hay unos cuantos burgueses que además presumen de católicos, pero muchas veces no tienen esa conciencia precisamente de la justicia social y de lo que se le debe al obrero, ocurre que surge esta ideología del marxismo, ¿no? Que si bien es verdad que surge
en cierto modo podemos decir legítimamente, precisamente para combatir esa injusticia social, el gran problema es que el socialismo olvida todo el aspecto espiritual del hombre. Es más, considera que la religión es el opio del pueblo. La religión es un modo de oprimir y reduce toda por parte de la burguesía, de tal manera que la religión es enemiga del pueblo y hay que extinguirla, porque toda la historia se reduce a lucha de clases y a mecanismos económicos, intereses económicos. No sirven para nada los otro tipo de intereses ni motivaciones. Ese marxismo, ese socialismo marxista, va a ser el gran ejecutor de la persecución en España, porque realmente, como ya hemos hablado en otras charlas anteriores, lo que se estaba preparando en España era una revolución comunista, era una revolución socialista, y es el alzamiento nacional lo que viene a cortar eso. Pero también hay que reconocer que por parte de las derechas esa burguesía había sido muy corta de miras y muy egoísta a veces. Y muchas veces esa burguesía se le identificaba también con la Iglesia. Y eso también, en cierto modo, no lo justifica, pero sí puede explicar, en cierto modo, esa identificación del sacerdote y la Iglesia con los ricos. Entre eso y la doctrina socialista, pues eso va a explicar, aunque no del todo, porque vamos a ver que muchas de las cosas de los martirios son explicables solamente por intervención diabólica prácticamente, porque son hay cosas muy violentas y muy exageradas, de tal manera que solo un odio a la Iglesia muy fuerte, fomentado incluso pues eso, por causas preternaturales, por demonios, es difícil de explicar si no. Entonces, como digo, a lo largo del siglo XIX, me remito a otras charlas porque si no se me va solo en explicar las causas, tenemos ese periodo, ya digo, liberal entre los moderados y los exaltados, hasta que, bueno, entre diversas, ya digo, me remito a anteriores charlas, llega la Segunda República. La Segunda República que llega a España porque el rey se va ante unas elecciones municipales en abril del 31, de 1931, que gana la monarquía, ganan los candidatos monárquicos, los concejales monárquicos, pero en las capitales ganan los candidatos republicanos. El rey se piensa que aquello va a terminar como Rusia, van a venir a matarlo como a Nicolás II, y entonces prefiere irse. Y cuando llega la Constitución, cuando llega la República, desde muy pronto se va a manifestar como anticlerical y anticristiana, porque en mayo ya comienzan, en mayo del 31 ya hay quema de conventos, la Constitución del 31 proclama el Estado laico, se nacionalizan todos los bienes eclesiásticos, se le prohíbe a la Iglesia tener centros de enseñanza, se disuelve a los jesuitas, todos los cementerios se hacen propiedad municipal y se limita sobre todo los actos de culto en la calle, los actos de culto fuera de los templos. Se le quita la exención de impuestos y otra serie de cosas. Entonces, eso ocurre en el 31. En el 34 van a ganar las derechas, las elecciones, va a haber, cuando ganan las derechas, ante esa pérdida del poder por parte de la izquierda, una radicalización de la izquierda, va a haber una revolución en Asturias, que va a traer ya, como es un preludio de la guerra civil, en la cual ya hay un número de muertos importantes, pero hay reprimida, hay también un intento de secesión en Cataluña. Y por fin llegan las elecciones del 36, de febrero del 36, que son trucadas por las izquierdas, y hay un gobierno del Frente Popular, en el cual ya se recrudece la tensión, y por último, el último detonante de la guerra es el asesinato de Calvo Sotelo, el líder de la oposición, uno de los líderes de la oposición, por parte de un guardia de asalto socialista. Y el 18 de julio
se da la sublevación militar, el alzamiento, y va a ocurrir, como bien saben, que hay una parte de España que va a caer en la zona nacional y otra, la mayor parte al principio, en que queda en la zona roja, en la zona gubernamental. Y en esa zona gubernamental es donde se va a dar la persecución. Sobre todo es especialmente brutal al comienzo. Los primeros meses de la guerra va a haber una persecución muy intensa. Luego, como eso se empieza a saber fuera, en el extranjero, y eso por aquel entonces todavía se veía mal eso de matar gente, matar cristianos sin ton ni son, pues entonces era mala propaganda para la República y entonces se trató como de poner un poco de orden, por razones de propaganda, porque se estaba perdiendo apoyo, excepto por parte de Rusia, que por supuesto, pues todo lo que sea matar curas estaba bien. Pero por parte de las democracias occidentales, pues le daba mala prensa a la República, y entonces como se instauró una cosa más ordenada, ¿no? Como pretendidamente más civilizada. Pero aún así va a haber mártires no solo al principio de la guerra, cuando es el descontrol, donde las milicias hacen lo que les da la gana, y se levantan, ahora lo vamos a ver, tribunales populares por todas partes, sino también al final de la guerra. La mentalidad de exterminio estaba presente en los revolucionarios comunistas, socialistas. Un historiador, justo todavía en medio de la guerra, dice: nadie que tenga la buena fe y buena información puede negar los horrores de esta persecución. Que el número de sacerdotes asesinados haya sido 16.000 o 1.600, el tiempo lo dirá. Pero que durante meses y años bastase el mero hecho de ser sacerdote para merecer pena de muerte, ya de los muchos tribunales, más o menos irregulares que como hongos salían del pueblo, ya de revolucionarios que se erigían a sí mismos en verdugos espontáneos, ya de otras formas de venganza o de ejecución popular, es un hecho plenamente confirmado. Como lo es también que iglesias y catedrales sirvieran de almacenes, mercados y hasta en algunos casos de vías públicas, incluso para vehículos de tracción animal. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en lo que dice a los 15 días de comenzar la guerra Andrés Nin, que era jefe de uno de los partidos comunistas, que luego, por cierto, moriría asesinado por parte, no me acuerdo si los otros comunistas o los anarquistas. El Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, escribe en Barcelona: la clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente, no dejando en pie ni una siquiera. Había muchos problemas en España, los republicanos burgueses no se habían preocupado de resolverlos. El problema de la Iglesia nosotros lo hemos resuelto yendo a la raíz. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto. O en Solidaridad Obrera, 15 de agosto, en Barcelona también, otro periódico socialista. Abajo la Iglesia, 30 siglos de oscurantismo religioso envenenaron las mentes del pueblo español. La Iglesia se ha caracterizado siempre por su sentido reaccionario. El cura, el fraile y el jesuita mandaban en España. Hay que extirpar a esta gente. La Iglesia debe ser arrancada de cuajo de nuestro suelo. Sus bienes han de ser expropiados. La Iglesia ha de desaparecer para siempre. Los templos no servirán más para favorecer las alcahueterías más inmundas. Se han terminado las pilas de agua bendita. Y en otro diario: no se trata de incendiar iglesias y ejecutar eclesiásticos, sino de destruir a la Iglesia como institución social. Esta persecución, como ya ha dicho un poco más o menos el primer historiador que he citado, se da de varias maneras. Uno, por tribunales populares, esos que surgen a instancias del gobierno republicano. Tribunales del pueblo. Obviamente los juicios no había ningún tipo de garantía procesal. Se les adjudicaba a los que caían bajo estos tribunales delitos de rebelión, de sedición, a gente que no había tenido nada que ver en el alzamiento nacional, y se les condenaba a muerte, sumariamente. Peor que esto
que los tribunales eran las checas. Las checas eran, esto era más sobre todo de las ciudades, más que de los pueblos, eran lugares como calabozos que cada organismo gubernamental por su cuenta podía montar, desde el gobierno central hasta pues instituciones mucho más bajas, para la tortura y el asesinato. Entonces, en esas checas, pues obviamente pues se torturaba, se hacía un montón de barbaridades a los que estaban allí sin ningún tipo de vigilancia y muchas veces allí mismo les mataban. Y otras veces pues eran las turbas, simplemente, turbas de gente que entraban y en donde sea y despellejaban al que se encontraban y se acabó. Además de esto, la persecución también se explicita en la propaganda roja. Se insistía en que había en los conventos y en los palacios había millones y millones de pesetas escondidos, que había niños abortados de las monjas escondidos en no sé qué nichos. De hecho, esa historia de los niños abortados todavía corre, todavía se oye por ahí, hay gente que todavía se lo está creyendo. Incluso que los curas envenenaban pueblos enteros echándole veneno al agua. Y también, como justificación de la destrucción de templos, era que allí había armas escondidas. Y esa justificación de hay armas, también va a ser justificación para muchos martirios. E incluso, para que veamos hasta dónde llegaba la manipulación, en Gerona se filmó una película que se llamaba Sacerdotes Trabucaires. Trabucaire significa, además solo se aplica a los sacerdotes, es armado con trabuco, o sea, con un escopetón de esos antiguos. Y en esa película aparecían gente disfrazada de sacerdotes, con escapularios, que iban con su mosquetón, con su Mauser, su fusil, y desde los campanarios se ponían a matar gente, así porque sí, ¿no? Conforme pasaba el pueblo, empezaban a matar gente por gusto, ¿no? Acribillar a la gente. Bueno, pues así se estructura la persecución, a través de tribunales populares, a través de las checas y de las milicias populares que, sobre todo al principio de la guerra, estaban sin ningún control, bien anarquistas o bien comunistas. En este ambiente, ¿cómo reaccionan los sacerdotes y los religiosos? Pues obviamente a la mayoría le pilla por sorpresa, ¿no? Era claro que había un ambiente ya muy malo, pero al principio muchos piensan que la situación se va a aclarar en pocos días. Es lo que suele pasar. Todo el mundo cuando empieza una guerra espera que dure poco, ¿no? Que esto se acaba en unos días, unas semanas, y luego pues muchas veces ocurre que la guerra no termina tan pronto, ¿no? La cruzada duró 3 años. Pero claro, eso llevó que muchos simplemente pues no pensaran en una solución a largo plazo, sino un arreglo pasajero. Me escondo hasta que el temporal pase, ¿no? Y muchos simplemente se limitaron pues a vestirse de paisano, a buscar asilo en la casa de algún amigo y poco más. Pero claro, ese exceso de confianza pues llevó a muchos a que les mataran. Otros, en cambio, se dieron cuenta de que el peligro era muy grande y pasara lo que pasara, aunque la lucha fuera corta. Y entonces ahí hubo de todo. Hubo algunos que optaron por quedarse donde estaban y asumir las consecuencias, sabiendo pues que si no se escondían le iban a matar. Y otros, en cambio, pues optaron por tratar de esconderse y de que no les mataran. En cualquier caso, las dos opciones son legítimas en este caso, ¿no? Tanto como el que yo muero aquí con mi pueblo y me da igual todo,
y aquí me pongo con el pecho descubierto, como quien, tal vez por otras circunstancias, por proteger a la familia que le tiene resguardado o por guardar a su familia, prefiere intentar huir y esconderse. La cuestión también es cómo se organiza la vida clandestina de la Iglesia en ese tiempo, porque claro, los templos se cierran y la misa es un delito en este tiempo. En este momento, pues, como se puede, en muchos lugares empieza a haber misas clandestinas, escondrijos, en sótanos, incluso en cárceles, en campos de concentración, incluso en trincheras. La gente trata, buscando al sacerdote de confianza, de seguir teniendo la Santa Misa y de seguir teniendo el resto de sacramentos, a pesar de los peligros, de tal manera que la manifestación religiosa visible queda totalmente extinguida, con la excepción del País Vasco, pues eso son otras circunstancias excepcionales allí, que solo se dan allí, pero en el resto de España, de la España roja, va a ser así. Y precisamente por esas dificultades, en las cuales donde se busca el ara de altar, donde se buscan los ornamentos, donde se buscan los misales, donde se buscan los vasos sagrados, lo que hace la Iglesia es que hay un permiso del Papa Pío XI en aquel momento para poder celebrar la misa sin ornamentos, sin ara, sin vasos sagrados, cuando no se pudiera, para que los fieles pudieran seguir teniendo los sacramentos, una especie de privilegio temporal. De tal manera que por esas circunstancias excepcionales, en muchos lugares, muchas casas se convirtieron en sagrarios ocultos. Las familias católicas más valientes eran las que guardaban en un sitio bien secreto el Santísimo, y a veces en sitios insospechadísimos, de tal manera que era consuelo para los que podían acudir allí el tener allí el Santísimo y también al sacerdote. Ahora vamos a pasar a hablar de algunos casos concretos de martirios. Hay miles y miles, y no podemos hablar de algunos sueltos, porque si no podríamos estar muchísimo tiempo. Primero, pues de los obispos, algunos obispos mártires, de las 28 diócesis que quedaron en la España en el lado republicano, 13 se quedaron, los obispos los mataron, 13, 12 de ellas al principio de la guerra. Los otros, por distintas circunstancias, pudieron salvarse, pudieron escapar. El gobierno consideró que era más conveniente para evitar problemas que se escaparan. Otras veces, pues, historias un poco rocambolescas, pero consiguieron escapar el resto. Pero 13 de los 28. De los obispos mártires tenemos, por ejemplo, al de Barbastro, Florentín Asensio Barroso. Barbastro está en Aragón, al norte, y era una diócesis muy pequeñita. La diócesis de Barbastro tenía en aquel momento 8 o 10.000 habitantes, muy pequeña. Bien, pues allí, en ese Barbastro, el 90% del clero fue masacrado, incluyendo al obispo, y los más famosos de Barbastro son los claretianos, el seminario entero que mataron, junto al rector, los superiores y todos los seminaristas, a excepción de algunos que eran hispanoamericanos, y por evitar problemas diplomáticos
no los mataron, el resto fueron todos fusilados. La historia es la historia de un Dios prohibido, esa película que me imagino que ya muchos habrán visto. A estos seminaristas, bueno, la historia típica, pues entran en el convento de los claretianos, les acusan de tener armas, esa acusación se basa en que les habían visto unos días antes de empezar el alzamiento hacer ejercicios militares, pero eran ejercicios militares mandados por el poder político. Y lo único que tenían en el convento eran armas de palo, eran fusiles de madera para hacer la instrucción, pero no tenían armas. Y aún así, pues todos, menos los que he dicho, iban haciendo sacas, que como se les conocía, se les iba sacando y se les iba matando de día en día unos cuantos, proponiéndosele antes la apostasía, la blasfemia, y también a ellos se les propusieron malas mujeres para que abandonaran su vocación y cayeran en el pecado de la lujuria. En cuanto al obispo, el obispo fue un caso especialmente duro, porque el obispo de Barbastro pues, fue torturado muchas veces, le castraron y finalmente pues, le llevaron el camión de la muerte al cementerio, y entonces cuando le iban a matar, pues les dijo: hijos míos, voy a daros mi última bendición y después, pues, como nuestro Maestro Jesús, celebraré mi última cena con vosotros. Y cuando empieza la gente a llorar, eso se lo dice a los que estaban a punto de morir con él: no lloréis, esta noche es muy grata para mí. Elevemos nuestras plegarias al Todopoderoso para que salve a España de nuestros enemigos. Y finalmente, bendiciendo, de hecho tiene balas en su mano, bendiciendo a los que le estaban matando, le fusilaron. Y su cuerpo fue hallado incorrupto varios años después en una fosa común. El obispo de Lérida no sabía en un principio si salir de la ciudad, porque no quería abandonar el puesto. Finalmente, por la familia, comienza a salir. Le quieren poner un pasaporte falso, un salvoconducto. Él dice que no, que yo voy a decir siempre que soy el obispo de Lérida. Y al poco, cuando se encuentra con la Guardia Civil, pues confiando en la Guardia Civil, que tiene mucho prestigio en España aún hoy, y por ser como los guardianes del orden, pues se entrega: soy el obispo de la diócesis y me entrego a la caballerosidad de ustedes. Y entonces ellos lo detienen, y el santo, porque es un santo prelado, porque ya está beatificado, este prelado lo llevan a la cárcel, y en la cárcel especialmente le humillan a él por ser el obispo. Cuando le traen regalos, algunos fieles así a escondidas, para él, de comida, inmediatamente los reparte con los demás. Con las groserías de los milicianos, él se manifiesta siempre magnánimo, siempre una respuesta afable, siempre una respuesta digna. Y además tuvo la suerte de que a otro sacerdote también le meten en la cárcel, y resulta que llevaba oculto un copón con el Santísimo Sacramento, que no le habían, en los cacheos no le habían logrado requisar, no lo habían visto. De tal manera que de ese copón van a estar comulgando varios días, ante la imposibilidad de celebrar misa, van a estar comulgando varios días hasta que finalmente, engañándolos con que iban a trasladarlo a Barcelona en un camión, se lo llevan, y en el cementerio, después de que mataran a todos, porque él pidió ser el último para poder absolver a los demás, pues le matan también al obispo de Lérida. El obispo de Teruel, Monseñor Polanco, también es un poco especial, porque este es el que muere tarde. Este le fusilaron en febrero del 39, poco antes de la victoria nacional. ¿Y por qué tardó tanto? Porque el obispo de Teruel al principio
estuvo durante 2 años en zona nacional, pero asediado, asediado por las tropas republicanas. Y él permanece, a pesar del asedio de Teruel, permanece en la ciudad. Cuando se ve que la ciudad va a caer en manos de los republicanos, él dice que se queda allí, que no se va a ir. Y finalmente, en enero de 1938, cae la ciudad de Teruel en manos de los republicanos. Y lo toman a él como un prisionero de guerra prácticamente, aunque no combatía, claro. Y como ya habían pasado esos asesinatos en masa del principio, pues simplemente lo encierran. Lo encierran. Y le van a someter a un proceso. Va a estar en la cárcel 14 meses, hasta febrero del 39. Y a pesar de que supuestamente la cosa ya estaba más calmada, la radio y la prensa comunista incitaba a que lo mataran. Y decía esto, ¿no? Nos parece un faccioso, o sea, un rebelde, de los más culpables, más culpable que todos los demás facciosos. Pero todo eso lo dirán los tribunales. Un obispo de corazón, él por lo menos así lo afirma. La única manera de saberlo y la más rápida, hacerle pronto la autopsia. Porque encontrar corazón dentro de un obispo estaría difícil, como encontrarlo en el mar. Las primeras declaraciones del obispo de Teruel fueron decir que agradecía de corazón lo que no merece, el trato humanitario que le da la República. Corazón tienen también las hienas y los chacales, que son animales feroces. Tú, Polanco, no tienes corazón. Es decir, tienes, como todos tus secuaces, unos instintos propios de los fascistas, de los verdugos, de los negreros. Tú eres un aborto fascista, elaborado en la desgracia, la deslealtad, la deshonra y la desdicha del pueblo trabajador. Tú que has visto a los niños morir de hambre y de sed y has sido la causa de tanta desgracia, mientras predicabas en la tierra una religión que dice amar los unos a los otros, no puedes tener corazón. Le hacen el proceso, está allí, pero cuando en el año 39 ya la victoria nacional era evidente y se están retirando hacia Madrid y se llevan al preso consigo, en el camino lo fusilan. Casos de sacerdotes, por ejemplo, de esto hay un montón, claro, pero algunos casos solo. El párroco don Ovidio González Bandera, párroco de Tolivia de Abajo, un pueblo por ahí perdido. En este caso, él, viendo la situación aún así, llama a misa en la iglesia, al principio del todo de la guerra, se presentan los fieles, don Ovidio al terminar la misa consume todo el reservado, por si acaso, y conforme está consumiendo todas las formas, ya entran las milicias, ¿no? Y entonces le pregunta al miliciano, ¿dónde está eso que metéis en el cajón? O sea, es santísimo, claro. Eso que metéis en el cajón. Y le responde el sacerdote, aquí está. Con que sí, pues tú y él lo pagaréis muy caro. Inmediatamente empezaron a clavarle alfileres, a darle pellizcos. En pocos minutos su cuerpo ya estaba amoratado y sangriento. Y un grupo de obreros se acerca a él, iban con una pistola, y uno de ellos le dice, a estos tragahostias se les trata así, y le dio un golpe en la cara tan fuerte que todos los dientes quedaron rotos y los labios destrozados. Y cuando pidió agua para beber, le sacaron a la fuente atado como si fuera un asno, un burro. Y poco después le fusilaron con una ametralladora. Otro sacerdote en Badajoz, don Rafael Fernández Díaz, era un sacerdote ya de 54 años, le detienen con otros 22 seglares, que eran
feligreses suyos, y eso ocurre el 19 de julio, al día siguiente del alzamiento. El 13 de agosto lo van a fusilar, pero durante todo ese tiempo le van a torturar de una manera muy cruel, azotándole con porras de alambre y con golpes. Le rompieron la espina dorsal, de tal manera que no se podía estar ni de pie ni echados, tenía que estar de rodillas y con la cabeza en el suelo porque la espalda la tenía rota. Y todo para lo que le pedían era blasfemar y blasfemar y blasfemar, y él decía: si es vida o muerte, a mí blasfemar, matadme porque no lo vais a conseguir, y efectivamente murió sin blasfemar. Otro sacerdote, ya en septiembre del 36, el Padre Perfecto, que le querían obligar a que blasfemara contra la Virgen, que dijera que era una mala mujer, a su madre y a la Virgen. Y él respondió: mi madre pudo serlo, no lo ha sido, bien lo sabéis, mas la Santísima Virgen ni lo fue ni pudo serlo, fue siempre inmaculada. Le pedían a alguno de los que estaba allí: no, dígalo aunque no tenga intención, simplemente el hecho material de decirlo. Y él se negó, le hicieron tragar una vela de cera, le provocaron quemaduras en las partes más delicadas de su cuerpo y finalmente lo fusilaron cerca de Tembleque. Otro, Francisco Magín. La manera de la tortura fue presentarle a una mujer, a una mala mujer, a la prostituta. Entonces se acerca: no seas tonto, casémonos, te van a perdonar la vida. Le intenta besar y entonces Francisco Magín lo que hace es pegarle un puñetazo a la mujer. Le pega: fuera de aquí. Y entonces eso le dio tantísima rabia que ella misma es la que pide que luego la fusilen. Y por último voy a hablar de un mártir de Jalisco, en España, que era de San Miguel el Alto, Beato Reginaldo Hernández Ramírez, un dominico. Este dominico, comienza a hacer sus estudios en el seminario de aquí, de Guadalajara, pero nace el 7 de enero de 1909. Viene a estudiar al seminario de Guadalajara, pero ante la situación que en esos años tenemos aquí, queriendo ser dominico, se va a España, y diciendo que espera volver después de ser sacerdote para luchar y dar la vida en México, si el Señor se la exigiera. Marcha a México a España, y en 1926 recibe el hábito, y era un religioso que destacaba por su piedad y por su inteligencia, de tal manera que él entre los connovicios fomenta reuniones de piedad, exposición de la doctrina de Santa Teresita del Niño Jesús, del venerable Padre Arintero, es una de las lumbreras dominicas del siglo XX, español. También era colaborador de las revistas del noviciado. Estudiaba lenguas, diversas lenguas, por ejemplo el alemán. Era un estupendo dibujante y pintor. Incluso hay algunos cuadros suyos que son de bastante categoría. Desde el noviciado tenía un gran espíritu de sacrificio, usando cilicio, disciplina. Era el primero en privarse de la siesta y de descansos de la noche para preparar la iglesia para las fiestas, o sea, tenía espíritu también de buen sacristán. Y además gran habilidad para el canto y para la música. Una vez que cuando comienza la guerra, él está en Madrid, y en el convento él le encargan recoger el Santísimo del Sagrario y lo esconde en la casa de unos amigos suyos que se llaman Reina,
Reina el apellido, y él va a intentar ampararse en ser extranjero, claro, en ser mexicano. Él dice, yo soy un estudiante mexicano, y con eso de que es estudiante mexicano se queda en el convento. Entran los milicianos en el convento y trata, lo que hace es, al ver a los milicianos vestidos con harapos, como andrajosos, pues lo que hace es darles ropa, sabiendo a lo que venían, pero les da ropa. Luego iba a casa de los amigos Reina, allí comulgaba, daba la comunión a los demás. Y estos amigos le dicen, bueno, aunque tú tengas el carnet de mexicano, no te fíes, tú vente aquí con nosotros o vamos a la embajada mexicana para que allí te acojan. No vaya a ser que al final te acaben matando. Y entonces él va a la embajada mexicana en Madrid con sus cosas y entonces la embajada mexicana dice, muy bien, tus cosas no las quedamos, pero a ti no te alojamos, a ti no te refugiamos. La burocracia mexicana en todo su esplendor. Muy bien, ¿no? Entonces se queda sin sus libros, se queda sin nada, sin sus cosas, y ya pues no tiene nada, pues se tiene que quedar a vivir con la familia esta, ¿no? Pero ocurre un día en que alguien da el chivatazo, diríamos. Este no es simplemente un estudiante mexicano, es un religioso. Alguien da el soplo, canta y dice eso, ¿no? De tal manera que cuando ya le delatan, como alguien que es un fraile, van a detenerlo, ¿no? Y van a la casa de los señores de los señores Reina, ¿no? Y van unos 20 personas allí a arrestar el fraile, porque no vaya a ser que tuviera armas, como se supone que tenían. Y cuando ya ve allí que van a matar, que vengan por él, yo soy el religioso mexicano a quien buscáis. Y por otra parte, consiguen esconder el Santísimo Sacramento, que estaba allí en la casa, guardado en una caja de galletas. Y lo consiguen que no profanen el Santísimo los milicianos, porque les distraen dándoles rajas de chorizo, que es muy buena forma de distraer a la gente. Y bueno, con eso no lo descubren. Y a pesar de eso, pues intentan defender, sobre todo amparándose en la condición de extranjero, los problemas diplomáticos que puedan tener, pero finalmente les da igual y se llevan también al padre de familia, a don Guillermo Reina, que también lo van a martirizar, y también al padre Reginal. Lo llevan a la checa de Lista, que estaba en el convento de las Jerónimas, y esa misma noche lo fusilan. Este mártir está beatificado también. Bueno, ya digo, podríamos hablar de muchísimos mártires, pero ahí lo vamos a dejar. Y como apéndice, el martirio de las cosas, porque no solo fue la matanza de sacerdotes y de monjas y de seglares católicos, sino que también hubo una cantidad inmensa de destrozos materiales, quema de imágenes religiosas, destrucción de retablos, profanaciones del Santísimo. Y claro, está claro que cuando se destruye un templo, aunque aquí era la justificación muchas veces era eso, era que había armas, cuando uno destroza las imágenes religiosas, cuando se mutilan los cristos, cuando se parodian las procesiones, que eso también ocurrió en muchos lugares, y los milicianos con los ornamentos sacerdotales paseándose, haciendo una procesión sacrílega o revestidos de obispo incluso. Pues eso no se explica así porque sí. Es un odio a la fe muy fuerte. Y también, bueno, pues esa barbarie marxista, ese odio, es típicamente ibérico, es una cosa española. Ese odio es típico también del carácter español. Y por eso, por ese odio, se puede hablar de martirio de las cosas,
Porque es verdad que las cosas ni sienten ni padecen, ¿no? Pero, en cierto modo, analógicamente podemos hablar de que lo que está detrás de esa destrucción es el odio, ¿no?, a Dios y a la fe, ¿no? Entonces, aquí se podían ver algunos ejemplos de destrucción vamos a ver, que ya algunas fotos. Lo tenía mejor preparado, pero se me quedó la computadora en casa de Cristo Rey. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí, con lo que empezábamos la charla, esa foto, vamos a ver si sale, es algo a lo que por lo visto a los comunistas les encanta hacer, que es desenterrar muertos, como nos hizo Pedro Sánchez con el caudillo. Pues estos son los antecedentes. Un miliciano, una de las cosas que pasó fue desenterrar monjas. Entonces aquí tenemos pues una de esas fotos muy impactante, una monja que llevaría no sabemos cuánto tiempo enterrada y el miliciano pues ahí delante, después de profanar las tumbas de esta religiosa. Podemos ver otra. Hay varias de estas Aquí, por ejemplo, aquí hay una profanación de varias tumbas de monjas. Otra. Más profanaciones de tumbas, con huesos de religiosas tirados por ahí. Estos son todos de la diócesis de Toledo, por cierto. Sí, vamos pasando. No, vamos para arriba, porque luego aquí vamos a ver también imágenes de algunas imágenes. No. Algunas imágenes también imágenes religiosas. Ahí era, sí. Por cierto, don Jorge López Teulón es un sacerdote de la diócesis de Toledo que tiene un libro sobre... Eso es simplemente un catálogo, podemos bajar rápidamente. Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes destruidas, ¿no? Podemos ir pasando. Esos son un cuadro, una custodia. El patrimonio que se perdió, el fusilamiento del corazón de Jesús, esto del Cerro de los Ángeles, es una imagen icónica. El corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, es entronizado por su majestad Alfonso XIII en 1919, se le consagra a España el Sagrado Corazón y en ese año se le erige ese monumento en el centro geográfico de España. Y bueno, por el simbolismo que tiene, los rojos se pusieron a fusilar el monumento. Curiosamente, ninguna de las balas le dio el corazón, ninguna de ellas. Más de esta, ¿sabes? Que tampoco lo veo bien. La monja. No, pero tiene que haber más fotos de ahí. Sí, había de muchas imágenes. Sí, porque esto de los santos es lo que ven al final, al principio. Sí, ahí hay mucho, por ejemplo, esta imagen de la Virgen es terrible. Esta. Cómo termina, ¿no? Unas cabezas sueltas, Cristo destrozado, bueno, pues un Calvario hecho polvo, como así un montón, ¿no? Cristo sin ojos, sí, o sea, hay un catálogo de los horrores bastante amplio, ¿no? Y profanaciones, bueno, hubo auténticas zonas arrasadas por... De hecho, bueno, en la diócesis de Toledo, que es lo que yo conozco más, prácticamente en la zona roja no quedó una iglesia sana. Todos los retablos ardieron, los órganos, etcétera. Y muchos de los que se salvaron luego lo quemaron después del concilio, pero bueno, eso es otro asunto. Bien, y vamos a terminar con el martirio de las reliquias, porque tenemos, por ejemplo, hay varios casos en los cuales los santos también fueron profanados, ¿no? Por ejemplo, San Narciso de Gerona, sacaron del sepulcro donde estaba el santo y sacaron el cuerpo y lo quemaron y echaron las cenizas a un río. O San Julián de Cuenca.
que abrieron el arcón donde estaba, el arcón de plata, lo profanaron el cadáver, el cuerpo, y luego también lo arrojaron a las llamas. Santa Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas. Este fue un caso especial porque profanaron sus restos, pero luego se pudieron volver a reconocer porque cuando encontraron los huesos olían maravillosamente. Y además por la estrella en la frente del cráneo, porque ya tenía esa estrella ahí. Y bueno, ya para concluir, el número de religiosos asesinados, religiosos solo, que se haya podido constatar en la zona republicana, asciende a 6.832. Solo asesinados que se puedan comprobar religiosos. A esta hay que sumar muchísimos más seglares, de tal manera que se puede decir tranquilamente que no hay un precedente en la historia universal de la Iglesia, ni en las persecuciones romanas, siquiera, de ese sacrificio sangriento en poco más de 6 meses, de 12 obispos, 4.000 sacerdotes y 2.000 religiosos. De tal manera que la persecución en España fue la mayor vista en la Europa occidental, incluso en los momentos más duros de la Revolución Francesa. También es verdad, también como conclusión, que esa sangre de los mártires luego dio, durante los años 40 y 50, un florecimiento religioso en España sin precedentes. Todos esos pueblos que se quedaron sin sacerdote por la persecución se llenaron poco después, gracias al gran número de candidatos al sacerdocio y a otras órdenes religiosas, que llenaron los seminarios y los noviciados en los años 40 y 50. Bueno, ¿alguna pregunta que pueda responder? No sé si me he pasado mucho de tiempo. A ver, dígame. ¿Cuál fue el proceso? A ver. Está todo muy interesante, padre, pero yo me quedé con cómo terminó esa barbarie, cómo se empezó pues a calmar esa monstruosidad, esa gente pues diabólica que estaba haciendo esos destrozos. A ver, como digo, la gran mayoría de las ejecuciones, de los asesinatos, mejor dicho, se dan al principio de la guerra, porque cuando comienza la guerra, cuando se da el alzamiento en la zona roja, hay un descontrol muy grande. Es decir, hay un montón, porque también promovido por el mismo gobierno rojo, que da armas a los milicianos, a las milicias anarquistas y comunistas. Pero cuando pasa un tiempo, como digo, se ve que eso ha trascendido fronteras, que esa persecución la está viendo el mundo y que no conviene políticamente que se siga dando esa imagen de, pues eso, de come curas, ¿no? De asesinar curas. Entonces, desde el mismo gobierno comunista se dice, vamos a calmarnos un poco porque esto nos está perjudicando. Nos está perjudicando. A ver, también los comunistas pues saben cuándo les conviene hacer eso, ¿no? Por ejemplo, poner otro ejemplo, mayor enemigo del cristianismo que Stalin, pocos, pero cuando llega a la invasión alemana, y empiezan los alemanes entrando en la Unión Soviética con toda su fuerza, Stalin deja de perseguir a la Iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque no le convenía en ese momento. Al contrario, lo que hace es fomentar que el espíritu religioso, incluso en ese momento, como la lucha sagrada contra el invasor alemán. No le interesa perseguir entonces a la Iglesia, le interesa la unidad de los soviéticos. Luego ya, cuando ya llegó la victoria, pues ya otra vez a lo de antes, claro, lógicamente. Ya se acabó la tregua, ¿no?
Entonces es algo más bien táctico, una decisión práctica de ese momento. Sí, a ver. Padre, toda esa sangre derramada de los mártires, hubo muchos frutos, vocaciones, ¿sí? Sí, ¿cómo ha terminado con ello, no? Después de todos estos miles de mártires, hubo un gran florecimiento vocacional en España. De tal manera que los seminarios se llenaron a rebosar, a rebosar. Por ejemplo, por poner una de las zonas más católicas, aunque allí no hubo mártires, porque fue Navarra. Navarra desde el principio estuvo en manos nacionales porque allí se sublevaron los carlistas. Pero en Navarra, una de las zonas más religiosas de España, que no es precisamente una zona muy poblada, justo en los años 50, 1958, 59, había 1000 seminaristas en ese seminario. 10 años después había 7 o 8, pero en el año 59 había 1000. Es un ejemplo, y los noviciados a rebosar, o sea que sí, hubo un florecimiento, muchísimas monjas, y un fervor religioso muy grande, también después de eso. Sí, o sea, hubo frutos. Lo que pasa es que ahora, pues ya está, pues yo creo que pasa algo parecido como con los mártires de aquí, es políticamente incorrecto. Y entonces es verdad que gracias a Dios, y casi milagrosamente diría yo, pues durante el pontificado de Benedicto XVI se beatificaron a 400 o 500 mártires de la cruzada, pero luego es un asunto que es un tanto políticamente incorrecto, como, por ejemplo, el título oficial de los mártires que le han puesto es mártires del siglo XX. Digo, el siglo XX no mata a nadie. O sea, que vamos a ver, o sea, el siglo XX no mató a nadie, no hubo el siglo XX con un cuchillo, no. El siglo XX no mató a nadie. Mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939. Hombre, un poquito más, porque ya, pero bueno, ¿quién los mató? ¿No? Las hordas rojas, los marxistas, pero eso ya no se dice. Eso ya no les quiere, entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, para que veamos cómo ese miedo, porque el tema, por la situación política que tenemos, el tema de la cruzada es muy peliagudo todavía, es muy delicado en España, de los mártires de Barbastro, en el seminario de Toledo hicimos una obra de teatro, tomando como base el libro de que Esta es nuestra sangre, que era la narración completa de todo el martirio, todo muy bonito, y normalmente sí, será eso. Sí, está la batería. Vamos a ver. Bueno, pues normalmente la obra de teatro del seminario se llevaba fuera a algunos pueblos para, bueno, pues para dar a conocer la obra de teatro, sobre todo para recaudar un poquito, unas pesetitas. Pero, ¿qué pasaba? Que ese año no se salió. No se salió. No, aquí en el seminario solo. ¿Por qué? Porque los rojos eran los malos de la película. Y no querían que hubiera problemas, que nadie se quejara, porque claro, es que sale, pues, se cuenta tal y como pasó. O sea, ni más ni menos, ni más ni menos. Incluso, y era el seminario de Toledo, que es de los mejores de España, pero se quejaron algunos de que decíamos demasiado viva Cristo Rey. Por desgracia. Sí. Un poco lo que menciona ahorita y mencionaba algo al principio de la charla, de que las derechas suelen ser muy cortas de mira, ¿no? Sí. O sea, y parte del problema es esto, ¿no? O sea, que ni siquiera somos capaces de mencionar al enemigo por nombre. Exactamente. Y es cuando ellos terminan ganando, o sea, eso es lo que ellos quieren. Sí, es decir, en España yo entiendo que la derecha, pues,
se ha centrado más como en guardar ciertos privilegios de clase, más conservar el estatus que otra cosa. Y luego, pues mucha cobardía, porque claro, quien solo está para conservar su posición y lo tiene todo que perder y nada que ganar, teóricamente, pues se suele hacer muy cobardón, ¿no? Sí, pues es eso, o sea, el tema del conservadurismo. El conservadurismo, sí. Pero al final de cuentas, ¿qué han conservado? Pues no nada, claro. Y el otro tema que quería preguntar es, habla sobre que esto que pasó es como una cuestión de carácter español. Y Sí, sé no si- solo, sí, bueno, en el sentido de la brutalidad. Claro, pero lo que quiero decir es que no sé si se pueda comparar con el hecho de que, como una cierta dualidad, o sea, que al final de cuentas, pues, igual en México también comparado con Argentina, o sea, se es capaz de esta cierta brutalidad y de persecución religiosa abierta, y al mismo tiempo se es como un bastión de la cristiandad. Sí, Entonces, supongo que se puede interpretar también claramente como un ataque del enemigo, no quiero decir necesariamente en venganza, pero pues sí por todo lo que se ha hecho, ¿no? En cuestión particular de España, pues la evangelización del mundo. sí, claro que sí, no me cabe duda. Es decir, si España es la evangelizadora de medio mundo, pues el demonio, pero vamos, eso no lo digo yo, lo dijo Benedicto XVI. O sea que el demonio odia especialmente a España por la labor de evangelización católica y de construcción de una civilización cristiana que ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, claro, especialmente por eso, de hecho, bueno, ese odio se manifiesta también ahora con ese odio a la hispanidad. Es decir, ahora que se está promoviendo, pues primero como el avergonzarse del pasado católico e imperial de España y aquí también. Es como, eso fue todo malísimo, España lo hizo muy mal, la Inquisición mataba a mucha gente, o sea, la leyenda negra. Pero eso está impulsado no solo por el demonio, está impulsado por los intereses de la masonería anglosajona. Porque al tener vergüenza y pena de la propia historia, entra, no, sí, es verdad, entra bien a saco toda la propaganda imperialista anglosajona. Y el sometimiento, ese complejo de inferioridad lleva a someterse a los intereses extranjeros. Pero bueno, sí, hay daría mucho para hablar. ¿Alguna cosa más? Bien, pues vamos a concluir. Con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Ave María Purísima.